Sí. Sí. Bien, desde un punto de vista marxista-leninista, yo me considero así, marxista, sigo el materialismo histórico y dialéctico y estoy con las grandes mayorías. En el frente interno. Ahora, está bien el movimiento campesino que toma sus recursos. Mi inquietud es la siguiente. Tengo el temor de que si no se integra, no se complementa el movimiento campesino con, podemos decir, un ejército popular, una milicia popular armada que complemente el movimiento campesino, yo creo que no vamos a salir, por lo menos no a la brevedad, porque el país está secuestrado, el presidente Pedro Castillo sigue ahí, secuestrado, y estamos esperando ¿qué cosa? Que vengan las elecciones cuando Lenin lo dijo bien claro, que no se va a poder desarrollar un país con las elecciones. Entonces, ¿para qué esperar 2026? Ahora, mi inquietud es esta, esto yo pregunto, de repente nos falta algo en el movimiento campesino, obrero, etcétera, algo que pueda permitir avanzar, porque una revolución en la historia siempre se hizo con un complemento armado del pueblo, no solamente con el movimiento, sino también con una milicia popular, ¿no? Entonces, no falta eso, es mi pregunta, para poder avanzar, para salir de la situación en que estamos. Bien, es cierto, pero ¿sabe qué? Toda organización en el globo, toda organización en el mundo, para que puedan esclarecerse y puedan avanzar, necesariamente tiene que haber un conflicto dentro de esta. Eso es científico. Acá en esta asamblea todos somos pobres, pero acá hay gente que quiere capitalismo y defiende el capitalismo. Hay gente que defiende al campesino, al obrero, y hay gente que defiende al rico. Hay de todo. Entonces, en este intercambio de ideas vamos dejando de lado la paja y va quedando el trigo. En este proceso va sacando el gorgojo del arroz, ¿verdad? A eso los grandes clásicos lo llaman línea de masas. ¿Qué dicen los clásicos en una línea de masas? Cómo atravesar de un trabajo reivindicativo a un trabajo político y luego a un trabajo ideológico. Y en ese proceso, necesariamente para conquistar la unidad, para sacar lo mejor, tiene que haber una guerra entre pobres, entre campesinos, entre obreros, etc. Un gran filósofo como Mao Zedong lo llama la contradicción de las contradicciones. Y lo estamos viendo. Lenin lo llama la proletarización. Otros lo llaman los saltos de cantidad a calidad. Y a esto se llama línea de masas. Entonces, por eso es que Lenin, en ese proceso que él lo experimentó, dice, él antes de la Revolución Rusa iba a las comunidades, a los gremios que estaban bajo el control del zarismo. Iba. ¿Y qué le decían sectores populares que participan en las elecciones? Y Lenin era opuesto a las elecciones. Y como había una presión, Lenin participa en las elecciones para demostrarle al mundo entero que eso, y Lenin sabía. Participa y saca 8 soviets, 8 proletarios, 8 obreros, saca en las dumas zaristas. ¿Qué crees que hizo el zarismo? A los 8 lo llevó a Siberia y lo fusiló. Eso le valió a Lenin para que saque esta gran obra. Pásate esa obra. Ese es.
esta gran obra, cretinismo parlamentario. Y acá le dice al mundo entero, no hay, con estos términos, no hay que ser demasiado tontos ni bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país. Completamente cierto. La historia del Perú lo corrobora, porque ahí está, 203 años votando y hemos ganado. Hemos perdido. Porque el Estado no es tonto. El Estado sabe a quién hace candidato. Entonces, amigo, en esa medida creemos que lo que dijo el señor es cierto. Todo está en guerra. La paz no existe. Solamente la paz existe en un cuerpo fijo. Y no existe un cuerpo fijo, sea orgánico o inorgánico. Todo está en constante cambio y movimiento. Y obviamente la sociedad. Por eso es que hoy en día la clase dominante en el mundo ha entrado en crisis. Pero ¿qué cosa crees que lo ha llevado a la crisis a la clase dominante, al capitalismo? El desarrollo del conocimiento del hombre. Caramba, el sistema dice, yo capturo el conocimiento del hombre en el mundo, yo lo capturo para mis intereses. Y oiga, ¿qué tienen ellos? La tecnología de punta, la globalización, la automatización, la digitalización, el internet cuántico y la inteligencia artificial en sus manos. Ahora, ¿qué dice? Ya no quiero paros, ya no huelgas, ya no sindicatos, ya no porque tengo la máquina. Ahora la máquina me hace los productos que a mí me da la gana, en poco tiempo y la cantidad que a mí me da la gana. Y acá viene lo siguiente. ¿Quién me va a comprar? Si yo soy el que elaboro las emisiones inorgánicas, yo soy el que hago la moneda, yo. Y yo hago la moneda ¿para qué? Para tenerte atado. Y yo soy el que le pongo el valor a la vida, al cuerpo, a la salud, al sueldo, al salario, al jornal, para que el pobre en el camino se tuberculice o se prostituya, yo. Y por lo otro lado la máquina me hace los productos de velocidad. ¿Y quién me va a comprar? Si no hay poder adquisitivo. Y entro en crisis. Eso es lo que está pasando ahora en el mundo. Mira Norteamérica, el corazón del capitalismo, crisis, la grande movilización. Fíjate la OTAN, el BRICS, fíjate. Oiga, y todo esto hace que la humanidad, por una necesidad, tome las tierras. A eso estamos llegando, de una guerra convencional a una guerra no convencional. ¿Y qué es una guerra no convencional? Donde los pobres del mundo recuperan por una necesidad el planeta que es de todos. Eso es el comunismo. ¿Ya, amigo? Bien, bien, gobierno. ¿Cuánto está? Sí. Esta, 5, ya. No se olviden que los folletos de Lord Jaime lo encuentran acá en la Plaza San Martín. Okay. Bien, amigo, ¿no? De repente, ¿hay algo que falte? ¿Alguna pregunta, compañeros? Sí, sí. Antes las universidades tenían un rol importante, ¿no? Tenían los centros federados, se organizaban, pero ahora las universidades están mudas. Ante esta situación que estamos viviendo, creo que ninguna universidad se ha manifestado las protestas que están habiendo. Yo estudiaba en la UNI, en la época que yo estudié en la UNI, estaba tomado por los militares. Prácticamente esa época anularon a todo lo que eran los centros federados. Estaba prohibido reunirse. ¿Usted sabe algo de la renovación de estos tiempos? Mire, amigo, todo proceso tiene recodos, tanto de una como la de otra parte. El proceso no es así, eso es antidialéctico. El proceso es así. Cuando este avanza, el otro retrocede. Y cuando este avanza, el otro de igual modo. Eso es lo que ha pasado en el mundo. Con la muerte de Stalin vino la gran tradición del revisionismo y se restauró el capitalismo. Pero eso no quiere decir que el comunismo colapsó. No, ha sufrido un recoro. Y hoy día el propio capitalismo se hunde. No va más en el planeta.
Y ahora estamos viendo el conflicto entre ellos. El BRICS de corte estatista, de capital estatista, y la OTAN de capital privado. Un conflicto entre ellos. Y las grandes mayorías, ¿qué hacen? Recuperan sus recursos. ¿No te dijeron que Israel tenía el ejército militar más poderoso del mundo? ¿No te dijeron que Israel tenía el servicio de inteligencia más hermético del globo? ¿Y qué pasó? Hamas, una noche de invierno, le voló sus enclaves militares de Israel. Israel, el aparato militar, cuando despertó, no sabía qué había pasado. Norteamérica se pronunció, y la desesperación, que ellos no entienden que es una guerra no convencional, están preparados para guerras convencionales. Como no entendían, hicieron lo que quiso Hamas, una milicia armada de el mando árabe. ¿Qué hicieron? Cayeron en el pueblo. Comenzaron a bombardear pueblos, hospitales. Oiga, todo esto lo desgastó a Norteamérica y a Israel. Penetraron a una guerra no convencional. Y al penetrar a una guerra no convencional, porque al enemigo no lo ves, no sabes en qué momento te va a atacar. ¿Y qué hicieron ellos? Descubrieron debajo de Palestina túneles herméticos. Y entraron y ni más salieron. Porque es un laberinto que solamente lo entienden ellos. Oiga, al no salir, fácil presa, rehenes. Entró en el ejército israelita, tampoco salió. Son, amigo, guerras geoestratégicas, son guerras no convencionales, así como Ho Chi Minh en Vietnam, un hombre enfermo y tuberculoso. ¿Cómo crees que aplastó a 3 imperios? Al imperio francés, al imperio inglés y al imperio norteamericano. Porque se ubicó en la selva, se aclimató en la selva. ¿Y qué hicieron estos imperios? Fueron a la busca y cuando entraron a la selva no encontraban nada. ¿Dónde está el ejército vietnamita? Buscaban, peleaban con los animales, las plagas, los insectos, pasaban media hora. Y ese soldado no inglés que medía 3 metros, comenzó a medir medio metro. Ya no podía. Bajaba el vietnamita, le daba el tiro de gracia y se llevaba el armamento. Guerras no convencionales. Fíjate, ahora Vietnam, ¿qué es? Mucho más, pues, amigo, ¿no? De que ellos, que acá estamos nosotros, mucho más. Entonces, compañero, creemos que todo país que ha hecho su revolución está mejor que el que no lo ha hecho. Y hoy día la crisis se incrementa, pero arriba, y arriba, para salvar su crisis, ¿qué le queda? Golpear a los de abajo. Y al golpear a los de abajo por una necesidad, están tomando las tierras, el valor real. Ellos tienen el dinero es un valor nominal. Va a llegar un momento, ya han dicho los grandes expertos, que de acá a 40 años, 50 años, el dólar, el yen, el yuan, la libra esterlina, el rublo, el euro, van a volar por los aires y la gente no le va a tomar importancia. Porque para esa época ya la humanidad ha recuperado el planeta que es de todos. ¿Qué te parece, amigo? El valor real. ¿Cuál es el valor real del socialismo? La naturaleza. ¿Cuál es el capital del capitalismo? El valor nominal. ¿Cuál es el papel? ¿Quién se muere primero? ¿El que come dólares o el que tiene la tierra? El que come dólares. Bien. Algo más, compañero. Sí. Jaime, Lenin dice imperialismo, fase superior del capitalismo. ¿Hay algún país que ya ha llegado a esa etapa? Por supuesto. ¿Qué cosa es un imperio? Aquel que tiene la hegemonía de varios países. No. Ahí está Norteamérica, ahí está China, ahí está Alemania, etc. Tienen la hegemonía de varios países. ¿Para qué? Para expoliar y para explotar sus recursos. Y su pueblo de ellos le dan una dádiva más encima. Pero eso no es desarrollo. Y la gente cree que eso es desarrollo. No es desarrollo. Ahí está Norteamérica en crisis. Las movilizaciones en Norteamérica. ¿Qué dice el pueblo norteamericano? Yo no voy a pagar la deuda externa. Son 36 billones de dólares. La vas a pagar tú, los grandes archimillonarios
porque ustedes han empleado ese dinero para la carrera armamentista, lo han empleado para ocupaciones militares, para ensayos nucleares, termonucleares, que para mí no me ha servido, por lo tanto yo no lo pago, y en Norteamérica hay una crisis. Por eso hace poco dije, por eso el actual mandatario, Trump, ¿qué ha dicho? Groenlandia para mí, algo más, el Golfo de México para mí, el Canal de Panamá para mí, y Canadá va a ser un estado más de los Estados Unidos. ¿Qué te parece, amigo? Y los pueblos de estos países han salido al frente. ¿Qué está pasando ahora con Venezuela? Ya lo dije, si Norteamérica y no va a poder capturar Venezuela, se hunde, porque Norteamérica no tiene petróleo, le compra a Venezuela, Venezuela le exporta, le vende. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país que está en y conforma la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Fíjate, los hidrocarburos. ¿Qué quería Norteamérica? En vez de haber trabajado para desarrollar a su pueblo, ¿qué quiso en el África? En el Congo, en la República. ¿Qué quiere ahí Norteamérica? No es tonto. Quiere el tantalio. Un africano del Congo, ¿sabe cuánto peso tiene de promedio? 25 kilos. ¿Y sabe qué es lo que tiene? Tiene el tantalio, la materia prima del material quirúrgico de la medicina en el mundo. Eso quiere Norteamérica. ¿Qué quiere Norteamérica en Afganistán? Peleando con los talibanes. ¿Qué quiere? ¿Quiere desarrollar a los talibaneses, a este pueblo árabe? No. Quiere la materia prima del opio y de la heroína. ¿Y eso, la materia prima de qué es? De la anestesia, de la medicina en el mundo. ¿Qué quiere en Venezuela? El petróleo y los hidrocarburos. ¿Qué quiere en Irak? Perdón, ¿qué quiere en Ucrania? ¿Qué? ¿Por qué se puso de acuerdo con Zelensky? ¿Por qué? Porque Ucrania es el país que en el mundo tiene el grano, la papa, el trigo, el maíz en el mundo. 2. Ucrania tiene los hidrocarburos, pero lo más preciado, Ucrania tiene el titanio, o el titanio. ¿Y qué es eso? Es la materia prima de las naves espaciales. Eso quiere Norteamérica. No pudo. ¿Qué quiere en Palestina? El gran valle del Jordán en Cisjordania. Quiere la franja de Gaza y algo más. Quiere ingresar para el control de los hidrocarburos en los países árabes. Entonces, compañero, para que veas que ellos no se preocupan por el desarrollo de los países del mundo, se preocupan cómo saquear la materia prima para que ellos puedan enriquecerse. Por eso es que en el mundo hay ricos y pobres. Vivimos en un planeta que el que no trabaja bota la comida y el que trabaja no come. Vivimos en un planeta en donde el que no trabaja tiene residencias y el que trabaja no puede tener un pedazo de tierra. El que no trabaja tiene salud y el que trabaja te mueres en la calle tirado, Fíjate, entonces todo eso es el capitalismo. Mira, la Organización Mundial de la Salud, que es un órgano de las Naciones Unidas, ¿sabe qué dice? Al enfermo no lo cures ni lo mates, manténlo enfermo. ¿Y por qué dicen eso? Dicen eso porque su mercado de fármacos, de medicamentos, de medicina, los laboratorios, al ver una demanda de enfermos, todo esto se incrementa. La oferta y la demanda. Mira lo que está pasando hoy en día. Otro órgano de las Naciones Unidas es la FAO. ¿Y qué es la FAO? Es un órgano que en el mundo controla la alimentación y la agricultura. Y la FAO tiene 200 secretarios. Cada organización tiene 200 secretarios. 200 delincuentes de cada país. ¿Qué te parece, amigo? 200 países, 200 secretarios. ¿Y qué dice la FAO? Que el 95% de alimentos
y el agro son productos procesados, químicos y transgénicos. Somos artificiales, somos muertos vivientes y hay gente que no se da cuenta. Viven por vivir como parásitos, tragan, trabajan, duermen, chupan, fuman. ¿Qué te parece? No les interesa qué está pasando en el Fuerte palabra de Lord Jaime. Esclareciendo acá en la Plaza San Martín. Jaime, usted hablaba del fase superior del capitalismo y como ejemplo puso a China y a Rusia. Estados Unidos. Y estos dos países va a ser capitalismo de Estado o también va al socialismo. No. ¿Cómo explica eso? Porque acá hay una pregunta en las redes. Sí, el capitalismo tiene dos brazos, el brazo izquierdo y el brazo derecho. El brazo derecho plantea el capital privado y el brazo izquierdo plantea el capital estatal, pero ambos defienden este orden social y entre ellos se turnan para impedir al comunismo. Por ejemplo, en Norteamérica, los republicanos y los demócratas se turnan entre ellos para impedir que el pueblo tome el control de los medios de producción. En otras palabras, el socialismo. Bien, gobierno.